Como muchos de ustedes ya saben, el profesor Carlos Tejero recientemente ha realizado una investigación que será publicada próximamente en la Revista Española de Física con el título Astronomía en la Universidad de Salamanca a finales del siglo XV, lo que nos cuenta el cielo de Salamanca, y que será presentada en el mes de septiembre del 2022 en la 15ª reunión científica de la Sociedad Española de Astronomía. La investigación del profesor Carlos Tejero revisita la magnífica, excelente y emblemática pintura de finales del siglo XV desde la perspectiva de una efemérides astronómica descubierta en su trabajo de investigación. Se trata, por tanto, de un estudio nacido de la curiosidad científica del profesor Carlos Tejero, que conecta esta curiosidad con la necesidad como su natural precursora y pone de manifiesto la universalidad del conocimiento en el que las aportaciones de cada área o campo forman parte de un todo, y permítame la expresión aquí, espacial y temporalmente coherente, que en cada paso de su evolución lleva impreso pues todo el aprendizaje natural. En estas actividades que comenzamos hoy, el día 26 de abril del 2022, van a estar coordinadas por un comité que se va a encargar, pues como digo, de organizar estas actividades, las cuales pues van a ser difundidas a través de una página web, y entre estas actividades pues incluyen la reapertura de la exposición del cielo de Salamanca, que tuvo lugar con motivo del 8º centenario de nuestra universidad, así como también un maratón de observación astronómica durante el periodo de la efemérides, amén de otras actividades que vayamos pudiendo tener o considerar oportuno a través de la comisión en este periodo de tiempo. Y como estamos en efemérides, pues también destacar que la conferencia de hoy pues se encuentra también en el periodo de los 12 días correspondientes al desfase entre los calendarios gregoriano y juliano, en los cuales se celebra también el aniversario de la muerte de Cervantes y de Shakespeare. Parece ser que hubo 12 días de delay o de retraso entre uno y otro, y bueno, pues coincide, y que nos da pie también a comentar que el propio Miguel de Cervantes, en el Quijote, pues ya hace referencia al carácter universal de la ciencia, pero muy particularmente, en este caso, a través de una de sus ramas, la de la caballería andante. En palabras de Don Quijote, en el capítulo 18 de la segunda parte, la caballería andante es una ciencia que encierra en sí todas o las más ciencias del mundo, a causa que el que la profesa ha de ser jurisperito y saber leyes de la justicia distributiva y conmutativa, para dar a cada uno lo que es suyo y lo que le conviene. Ha de ser teólogo para saber dar razón de la cristiana ley que profesa clara y distintamente a donde quiera que le fuera pedido. Ha de ser médico y principalmente herbolario para conocer en mitad de los despoblados y desiertos las hierbas que tienen virtud de sanar heridas, que no ha de andar el caballero andante a cada triquete buscando quien se las cure. Ha de ser astrólogo para conocer por las estrellas cuántas horas son pasadas de la noche y en qué parte y en qué clima del mundo se halla. Y ha de saber las matemáticas, porque a cada paso se le ofrecerá tener necesidad de ellas. Yo creo que después de decir esto, no me queda más que dar paso ya y presentar a nuestro conferenciante, a nuestro ponente, el profesor Carlos Tejero, como hemos dicho, y podemos destacar en su currículum que es licenciado en físicas y doctor en matemáticas por la Universidad de Salamanca, y es profesor, como hemos dicho, titular del Departamento de Matemáticas. Es en este momento investigador principal de un proyecto nacional, ha participado en numerosos proyectos nacionales y regionales, y bueno, pues también cuenta con más de 30 publicaciones en revistas internacionales en los campos de la geometría diferencial, geometría algebraica y teoría de representaciones. Tiene un gran número de participaciones en proyectos, conferencias, congresos, estancias en centros extranjeros de reconocido prestigio.
Y en el ámbito de la astronomía, que es el que hoy pues, nos ocupa especialmente, pues es impulsor de la agrupación zamorana de astronomía, para la que ha organizado 6 sesiones de observación astronómica. El viaje que pretendemos hacer durante esta conferencia comienza exactamente hace 611 años. Y con esta persona que tenéis aquí, Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor, nacido en Illueca en el año 1342, que posteriormente llegaría a ser antipapa de Aviñón, conocido como Benedicto XIII. ¿Y por qué? Porque esta persona tiene una importancia crucial para mucho de lo que vamos a explicar aquí. En 1411 otorga unas constituciones a la universidad en las que instituye la cátedra de astrología, manda a construir el edificio de escuelas mayores, este edificio en el que nos encontramos ahora mismo, y en él una biblioteca, o sea que va a estar completamente relacionado con todo lo que vamos a hablar en esta charla. De hecho, tan es así que Beltrán de Heredia, entre otros, lo ha considerado el tercer fundador de nuestra universidad, después de Alfonso IX, que es el que funda el Estudio General en 1218, y Alfonso X el Sabio, que en 1254 le otorga la Carta Magna. Este es el escudo de Benedicto XIII, que se encuentra, uno de los escudos que se encuentra en la fortaleza de Peñíscola, y parece ser que le hicieron caso relativamente rápido. En 1413 se comienza a construir el edificio de escuelas mayores, que desde aquí veis, visto desde la plaza de Anaya, y aquí hay 2 escudos. El que está más abajo, que lo podéis ver aquí en Escorzo, y aquí lo vemos en más detalle, no es otro que es el escudo del Benedicto XIII, del Papa Luna. Y también lo veremos más adelante, no es el único sitio en el que está en la universidad. Bueno, después de esto, el siguiente acontecimiento, hemos dicho que había mandado construir el edificio de escuelas mayores y que se instituía la cátedra de astrología. Esto tardará un poco más de tiempo en hacerle caso, y no fue hasta 1460, al menos que tengamos constancia expresa de ello, en el que tuvimos el primer catedrático de astrología en la universidad, Nicolás Polonio, y que ocupó esta cátedra entre 1460 y 64. Y una de sus principales contribuciones es importar aquí a Salamanca las Tabulas Resolute, que había elaborado por primera vez Andreas Grismala, un profesor de la Universidad de Cracovia, y él las adapta al meridiano de Salamanca. ¿Qué particularidades tienen estas tablas? Que simplificaban y muchísimo el cálculo de las efemérides comparada con las tablas alfonsíes que circulaban en aquel momento en Europa. Bueno, el otro mandato que le había hecho en las constituciones de hacer una biblioteca parece que se fue para largo. En 1472 se nos dice, en el claustro correspondiente al 13 de junio, se nos dice que hace mucho que ya estaba ordenado que se construyera la biblioteca, que no se había comenzado y que eso era un grande daño y oprobio y vergüenza para nuestra universidad. Bueno, aún así, en el año 73 parece ser que ya se lo toman un poco más en serio y, como siempre, se empieza a dotar de dinero, que es lo importante para que una cosa se empiece a mover. No solo eso, ya en el año 1474 se nos dice que mandamos en viaje un mensajero propio de la universidad para que se busque al moro Yusuf, que es maestro de pedrería, y que esté donde esté, que lo traigan aquí para empezar a dirigir la obra de la biblioteca. Y ya a finales de junio parece ser que lo habían localizado, y después de mucho discutir parece ser que acordaron que se hiciera la obra de la biblioteca con un cerramiento en forma de bóveda. Eso parece indicarnos que ya en ese momento se había tomado la decisión de decorarla con pinturas de tipo astrológico. ¿Por qué? Porque lo común en aquella época era hacer un artesonado tipo al que tenemos aquí, cerrarlo de madera y encima la cubierta a base de ladrillo. Sin embargo, una decisión tan particular como esta parece que ya nos habla de que había una intención previa de realizar una decoración con algún tipo de pintura.
Bueno, aquí en 1475 se nos menciona en el claustro del 8 de noviembre a Abraham, que era otro de los maestros, que va a ser clave. ¿Y por qué? Porque va a ser el que dé el cerramiento en forma de bóveda. Yusuf parece ser que se encarga de lo que es las obras de mampostería, edificación de las paredes laterales, y sin embargo Abraham va a ser el que se encargue del cerramiento en forma de bóveda. Y ya aquí, fijaros, el 24 de octubre del 1478 ya se dice que las obras van muy avanzadas y que hay que empezar a proveer de muchas cosas como ladrillo, cal, clavazón y piedra de Villamayor, sin las cuales no se va a poder hacer el cierre de la bóveda. Y ya el 15 de septiembre de 1479 parece que las obras habían concluido probablemente poco tiempo antes, porque se nos dice que Abraham ya había cerrado la bóveda de la librería y que ¿qué hay de lo mío? Que se le pagara, ¿de acuerdo? O sea que normalmente se toma precisamente el punto de conclusión de las obras de la biblioteca con su bóveda, pues ahí, en torno al 15 de septiembre de 1479. Y fijaros, este es el edificio, que lo podéis ver, esto es la vista desde la parte de la calle Calderón de la Barca, justo aquí está al lado el edificio, la parte, y aquí, esto que tenéis aquí, espero que se vean se ve un poco, es el escudo también del Papa Luna. O sea que este señor estaba, no sé si a medida que se iban completando los trabajos que él había encargado, pues la gente parece ser que iba añadiendo su decoración. Bueno, el edificio lo conocéis todos perfectamente, es toda esta la superficie. Es un edificio que en su momento tuvo problemas con el Palacio Episcopal que estaba aquí, porque era más alto que él y el obispo tenía miedo de perder parte de su intimidad. Entonces dijeron, oye, va a haber ahí un mirador, ¿me vais a mirar desde allí? Y le dijeron, no, esto solo son las ventanas de iluminación. Vale, entonces parece que se quedó tranquilo y la cosa siguió adelante. Aquí podéis ver el esquema de la bóveda. Tiene 23,02 metros de largo. Aquí en estas dos partes tenemos situados dos arcos fajones y el diámetro que tiene son 8,70 metros de ancho la bóveda. Se corresponde, solo hace falta cruzar la escalera y vais a lo que hoy se llama la capilla de San Jerónimo, y es la parte que quedaría en el techo, pero 4,35 metros por encima de la bóveda que vemos actualmente. Eso en total hace que la bóveda de Abraham tuviera una superficie a decorar de 315 metros cuadrados, que no es nada pequeña. En cierto modo es comparable, es un poco más pequeña, pero es comparable a la Capilla Sixtina. Prácticamente es del mismo orden de magnitud. Bueno, ¿qué ocurre? Que entre 1482 y 1503 se pierden los libros de claustro, entonces de repente ahí hay un periodo que no sabemos muy bien qué es lo que ocurrió. La primera noticia que tenemos de la bóveda decorada se la debemos a Hieronymus Munzer, que fijaros qué pedazo viaje se metió entre el pecho y espalda entre 1494 y 95, 7.000 kilómetros a caballo, partiendo de Nuremberg, recorriendo parte de Alemania, Suiza, Francia, entrando por Gerona en España, por Figueras, y después recorriendo todo lo que es la costa hasta llegar a Lisboa. Parece ser que era la tarea que le habían encomendado era negociar una ruta hacia las Indias con el rey de Portugal. Él lo llama peregrinación, y de hecho fue por los centros más importantes, fue por Santiago de Compostela, Guadalupe, etcétera. Fue visitando todos estos sitios. Y en concreto, el 3 de enero de 1495 llegó a Salamanca, procedente de Zamora, hizo noche aquí, y al día siguiente, el día 4, salió hacia Alba de Tormes. ¿Y qué nos dice? Dice, hay además un colegio de bella apariencia, recientemente construido a expensas del rey, todo de piedra de sillería, con disposición semejante a la de un monasterio, es decir, el claustro ese que vemos ahí, donde tenemos la secuoya, y con catedráticos grandemente famosos, y tiene amplia biblioteca abovedada, en cuya parte más alta se ven las pinturas que representan los signos del zodiaco. Pues eso es lo que nos dice, es la primera noticia que tenemos.
Por tanto, entonces podemos concluir que se debió de pintar la bóveda en algún momento entre 1481 y 1494. Tenemos más detalle. Lucio Marineo Sículo, que fue profesor durante 12 años aquí en Salamanca, en esta obra de Hispania Laudibus, en 1497, publicada en Burgos, aunque hay varios autores que dicen que probablemente hubo una edición primera en 1493, entonces podríamos incluso adelantar un año el momento de realización de la decoración. Nos vuelve a decir que sobre este lugar está una biblioteca hermosísima, en cuya bóveda puede contemplarse con gran deleite de los espectadores el cielo estrellado y la bóveda celeste con todas las constelaciones del zodiaco. Parece un comentario bastante elogioso. Y más aún, tenemos un comentario más elaborado en la obra de Diego Pérez de Mesa, que era catedrático de matemáticas en la Universidad de Alcalá, y que en 1590 realiza una ampliación de la obra de Pedro de Medina de 1556, que había estado en Salamanca en 1543. Ese libro se llama El libro de las grandezas y cosas memorables de España, y nos vuelve a decir que en estas escuelas mayores hay una capilla muy rica de bóveda. En lo alto de ella hay, que es de color azul muy fino, están pintadas y labradas de oro las 48 imágenes de la octava esfera, los vientos y casi toda la fábrica de cosas de la astrología. O sea, que parece que teníamos una descripción de lo que es, como veremos después, el programa de cosmología correspondiente a Ptolomeo. Y este es el resultado que podemos ahora admirar en el patio de escuelas. Bueno, en 1506 vuelven los libros de claustro. ¿Y qué nos dicen sobre nuestra obra? Nos dicen que en ese momento se había decidido que se eliminara el suelo de la librería para que todo fuera una capilla. Antes estaba dividida, la parte inferior era la capilla y la parte superior la biblioteca. Y que ahora que se traslade la biblioteca a otro sitio. Y entre otras cosas sabemos que sufría la bóveda bastantes desperfectos causados por la humedad. Y por las obras también parece ser que contribuyeron las obras de eliminación del suelo. Así, en 1506 se encarga a Juan de Ypres, un pintor, que reparara las pinturas, pero parece ser que con muy poca fortuna, porque lo que hizo, entre otras cosas, fue eliminar todas las estrellas doradas que no eran planas, estaban en relieve, enmarcando los contornos de las constelaciones. No sabemos por qué, las eliminó. Y además hizo un repinte generalizado de todas las obras que teníamos presente en la bóveda. En 1764, es decir, casi 250 años después de este desastre de Ypres, pues acorda reformar la capilla, porque que ya era en ese momento tricentenaria prácticamente, para adaptarla a los gustos de la época. Y en ese momento, el 12 de julio, se celebró un claustro en el que se decidió precisamente hacer una bóveda 4 metros por debajo de la original. ¿Con qué objeto? Con objeto de dejar preservada la antigua. ¿Por qué? Porque había varios claustrales que decían que todavía en ese momento era una obra excelente y magnífica. O sea, incluso después de 300 años parece que todavía había gente que le parecía que era digna de conservarse. ¿Y qué ocurre? En el verano de 1764 sabemos que se acaba el cierre de esa nueva bóveda que está por debajo, pero en algún momento de ese proceso, debido a la sobrecarga probablemente del testero, se derrumbaron 2 tercios. O sea, un desastre completo, aunque no hay noticias. Yo he intentado buscar en los libros de la época, en concreto en la vida de Torres Villarroel, que era contemporáneo, no hay mención como tal de un desastre tan enorme. Y esto es lo que nos queda ahora mismo. Esto es lo que tenemos esencialmente en el patio de escuelas. Hasta el primer arcofajón es lo que se conservó, y los otros 2 tercios prácticamente pues se les vinieron abajo, y parece ser que los utilizaron los restos del derrumbe para acabar de realizar el testero. O sea, no tenemos más. Es la otra vista de la misma bóveda. Y pasa otros 150 años en los que no se sabe prácticamente nada de las pinturas de la bóveda astrológica, hasta que en 1901 el profesor Antonio García Boiza las redescubre y bueno, ya ahí empiezan a estudiarse. Hasta que en 1950, después de varias intervenciones, en los años 30, en fin, diversas consideraciones,
Se le encarga a los hermanos Gudiol Ricard de Barcelona, que eran especialistas porque habían participado en muchas de las campañas de arranque de pinturas en las iglesias del Pirineo y Prepirineo catalán, que vinieran aquí a Salamanca y que mediante las mismas técnicas, las técnicas del estrapo, se arrancaran las pinturas, las trasladan a Barcelona y junto a las pinturas también se llevaron 5 sinopias correspondientes a las ruedas del carro de Mercurio, Leo, el Centauro y 2 de los vientos. Las sinopias, para los que no lo sepáis, son los estudios preparatorios que se hacían normalmente fijando en la superficie a pintar, normalmente con fresco, mediante una grisalla o algún tipo con punzones, y era un estudio preparatorio para después hacer la ejecución de la pintura definitiva. Bueno, entonces en 1952, después de estar allí en Barcelona y haber sido restauradas, se trasladan a su ubicación actual en el patio de escuelas, pero ninguna de las 5 sinopias regresó de Barcelona. ¿Qué pasó? Bueno, aquí podéis ver el aspecto que tenía después de todo del arranque de pinturas. Veis que todavía quedan restos. Agradezco a Vicente Sierra Puparelli, que está aquí presente, que me ha dejado muy amablemente acceso a sus fotografías para documentar cómo estaba la bóveda en este instante. Aquí todavía es más manifiesto. Fijaros, aquí tenéis el resto claramente visible después de haber sido arrancado de la Hidra, una de las constelaciones. Aquí, estas son 3 fotos también todas estas son de Vicente, ya digo. La parte izquierda, aquí veis el Sol, el carro del Sol, la parte central y otra vez la Hidra con más detalle. Después, en el año 2006, que aquello estaba un poco en plan de bastante, ya habéis visto, bastante sucio y tal, se hizo una campaña de limpieza y se situó esta plataforma que permitía a los que deseen continuar con el estudio de la bóveda, lo poco que queda ya por estudiar, pues tener un método de acceso mucho más cómodo. Y en el 2009, no sé si lo recordáis, pero se produce esta noticia que el delegado del gobierno entregó a la Universidad de Salamanca 2 de esas sinopias que las había incautado la Guardia Civil, las había recuperado, estaban en una colección particular y por lo que sabemos, creo que es uno de los hijos de Gudiol, las había estado exponiendo durante unos años en una sala de Barcelona, en una sala de arte, y después las vendió en particular, creo que en 8 millones de las antiguas pesetas. Bueno, al final esas se recuperaron y están aquí, pero todavía tenemos 3 por ahí que están en algún sitio, no sabemos si las recuperaremos en algún momento. Y estas son las 2 que también ahora mismo, debajo de lo que tenemos en el cielo, está una colocada a cada lado, el Centauro y Leo. ¿De acuerdo? Estas son las que se recuperaron. Y ya en el 2018 se hace, creo que una nueva intervención, ¿no? Cuando le haces tú estas nuevas fotos, porque tienen muchísima más luz, ¿no, Vicente? Las que haces en el año 18. Y este es el estado actual. Ahí podéis ver todos los restos de las vigas antiguas de la biblioteca. Incluso esta grúa parece ser que es del siglo XVIII con la que se hizo esta intervención que ocasionó el derrumbe. O sea que, bueno, nos quedan restos de ese momento. Pero la pregunta clave es, ¿por qué se decoró la bóveda de la biblioteca con un programa de pintura astronómica cuando lo habitual en aquella época era representar las artes liberales? Y aquí no, aquí se decidió representar temas astrológicos. ¿Por qué? Bueno, pues aquí tenemos esta tabla salarial que le agradezco a Ana María Carabias Torres, que la tenemos aquí delante, que la ha elaborado para un artículo que va a aparecer muy pronto, la Universidad en tiempos de Nebrija y su cruzada contra los bárbaros. Fijaros, hemos dicho que los astrólogos eran los últimos en llegar aquí. Habían llegado en 1460 aproximadamente. Y claro, eran los que menos cobraban de todos. 60 florines frente a un derecho canónico 272, derecho civil 272, medicina creo que eran 150. Bueno, pues estos estaban en la parte baja, salarial, muy baja.
pero sin embargo parece que eran unas personas extremadamente competentes. El que Polonio hubiera traído aquí ese método simplificado de cálculos, de tablas astronómicas, aquí establece un crecimiento exponencial en los trabajos de astronomía. Tan es así que ahora mismo en la biblioteca, cuando se catalogan, los textos de astronomía, astrología, solo están superados por los de retórica poética y no sé si algún otro más, pero vamos, básicamente esta gente se dedica a hacer unos trabajos impresionantes, y no solo aquí en la universidad, sino en la misma época, poco después, Abraham Zakut elabora el Hajibur Hagadol, que tiene raíz en Salamanca para el año 1478. Bueno, entonces algo tiene que pasar. Esta gente son recién llegados, pero muy competentes científicamente, y de alguna manera son capaces de convencer al claustro, cuando solo 14 años, en una institución que ya tenía 256 años en ese momento, y son capaces de convencer al resto de colegas en el claustro para que se decore la biblioteca con el programa de pintura astrológica. O sea, que debían de estar haciendo bien las cosas, estaban reclamando que se les... Parece que con poco éxito, porque esa tabla salarial, corrígeme si me equivoco, dura hasta 1.600, o sea que le siguieron pagando poquísimo. Al menos, bueno, tengo ahí puesto hasta 1.600. Bueno, pero ¿y qué es? O sea, ya hemos dicho, han conseguido que se decore la bóveda, pero ¿qué es exactamente lo que se ha pintado en la bóveda? Pues siempre, en primer lugar, y no hay que olvidarlo esto, siempre se ha reconocido entre los especialistas como una de las obras de arte más importantes del siglo XV. Eso vaya por delante. Pero sin embargo, como nos dice Cirilo Flore, su principal característica es que era una obra científica. ¿Qué era? Pues era un planetario pintado sobre la bóveda de Abraham y cuya primera funcionalidad era la enseñanza práctica de la astrología. Bueno, aquí vemos claramente la disposición de las constelaciones, que se corresponde. Obviamente hay que ser un poco, tener en cuenta que he dicho, primera función, es un artista el que está haciendo la representación, pero siempre de acuerdo a los parámetros relacionados con la astrología. Y la astrología, como digo, tiene dos partes. Una parte que es la astrología natural, que es lo que ahora conocemos como astronomía, y que en el siglo XV era indistinguible, se hablaba de astronomía, astrología. Tened en cuenta que en ese momento se pensaba, ya desde la época de Aristóteles, se pensaba que la influencia de los cuerpos celestes hacía que las distintas sustancias estuvieran influenciadas. Entonces habría que conocer bien las cartas astrales para prescribir remedios, medicinas. Entonces, digamos que la astrología en ese momento era muy necesaria para los médicos, para hacer los pronósticos. Como digo, esta es lo que va a evolucionar, la parte que va a evolucionar en lo que conocemos como astronomía, pero por otra parte teníamos la astrología judiciaria, es decir, la que predice supuestamente los sucesos terrenales futuros. Esa, en muy poco tiempo, ya en el siglo XVI, acabaría condonada como una pseudociencia. Y hablando propiamente de la astronomía, ¿qué era la astronomía que conocíamos en ese momento? Pues la heredada de los griegos de cultura, porque el griego que vamos a ver no vivió nunca en Grecia, vivió en Alejandría, Claudio Ptolomeo, ahora hablaremos de él. ¿Y qué se sabía ya en ese momento? Pues en primer lugar, esa octava esfera que hemos dicho era donde estaban fijas las estrellas, en la octava esfera. Y por otra parte, los planetas, que etimológicamente en griego significa errante, se iban moviendo sobre el fondo de las estrellas fijas, a lo largo de lo que se llama la eclíptica. ¿Qué es eso de la eclíptica? Pues la eclíptica, bueno, aquí podéis ver, por ejemplo, el cielo el 1 de junio de 1475, con varias de las constelaciones que eran visibles desde Salamanca. Aquí tenéis el Centauro, tenéis a Escorpio, Libra, la Hidra, el Cuervo y la Vasija o Cráter, y el Serpentario, y con la serpiente también. Bueno, parcialmente. Lo he puesto más grande porque es que si no, al ser en tonos tan oscuros, apenas se veía.
los decía, ¿qué es eso de la eclíptica? Pues la eclíptica es la trayectoria aparente que sigue el Sol y cualquiera de los planetas a lo largo de un año frente al fondo fijo de las estrellas. ¿Y por qué la llamaban así? Porque si esa es la trayectoria aparente, es donde tienen lugar los eclipses, tanto de luna como de sol. Por eso recibe el nombre de eclíptica. Aquí podéis ver ilustrada con la eclíptica con la luna, con Júpiter, con Marte, con Venus y con Saturno. Bueno, y os decía, Ptolomeo escribe esta obra, el Almagesto, que en realidad su nombre correcto es Sintaxis Matemática, es decir, tratado sistemático de matemáticas, en torno al año 150 de nuestra era. Se hace una primera traducción desde el árabe en el siglo IX por Gerardo de Cremona en la Escuela de Traductores de Toledo, y es el que le da difusión máxima en toda Europa. Sería la obra de referencia en astronomía durante prácticamente 1400 años. Ahí es nada. O sea, una obra para perdurar. ¿Qué estructura o qué información tiene el Almagesto? Pues tiene un catálogo de 1028 estrellas. Es el catálogo más importante y único que nos ha llegado de la antigüedad, agrupadas en esas 48 constelaciones tolemaicas, y contiene además la teoría del movimiento de los planetas basada en una idea original de Ptolomeo, es de los epiciclos, las deferentes y los ecuantes. Bueno, y vayamos ya a ello. Entonces, por lo que hemos visto, lo que nos dice Pérez de Mesa es que estaban representadas en la bóveda completa de Abraín las 48 constelaciones tolemaicas y los 7 planetas, conocidos que en ese momento eran el Sol, la Luna, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Bueno, ¿y qué tenemos nosotros en la parte que nos ha quedado? Lo que podemos ahora ver en el patio de escuelas, pues tenemos 4 constelaciones boreales. Fijaros, tenemos el Boyero, que es este señor aquí que lleva la hoz en la mano, Hércules, que está aquí, el Serpentario o Fiuco, y que está siendo estrangulado por la serpiente. Tenemos también las constelaciones zodiacales de Leo, Leo, Virgo, Libra, Escorpio y Sagitario. Y después constelaciones australes, la Hidra, que es esta tan larga, Cráter o la Vasija, el Cuervo, y aquí hay 2 constelaciones, aunque aparentemente siempre la llamamos el Centauro, pero en realidad en su mano tiene a la Bestia o al Lobo. Son 2 constelaciones, Centauro y el Lobo. Y después en la parte baja tenemos 4 vientos. Estos supuestamente eran los que impulsaban el movimiento del resto de cuerpos celestes. Bueno, aquí podéis ver una representación aproximada de la eclíptica. La eclíptica toca parcialmente en la parte trasera a Sagitario, atraviesa al Escorpión y toca en Libra, está muy cerca de Spica, que es esta estrella que tiene aquí Virgo en su mano izquierda, y pasa por Régulo, exactamente. Régulo es el corazón del león que tenéis ahí, ¿de acuerdo? Es difícil de comprender porque en una proyección plana los ángulos se ven muy mal. Lo mejor es ir al cielo de Salamanca y ahí veis perfectamente cómo son los ángulos entre las distintas constelaciones. Decíamos que había otra componente de la astrología, que era la parte judiciaria. Claudio Ptolomeo, también un poco después, se sabe que fue posterior porque hace referencia al Almagesto, elabora esta otra obra, que es la Apotelesmática o Efectos, en la que, la conocemos en griego como el Tetrabiblos, porque son 4 libros, o Quadripartitum en latín, que significa lo mismo, 4 partes. Y otra vez esta se tradujo por primera vez también en España, en concreto en el año 1138, por Platón de Tíbulo, también desde el árabe. Y contiene lo que se conoce como la teoría de las casas planetarias. Nos lo explica Ptolomeo en el capítulo 18 y nos dice que el Sol, por ser masculino y Cáncer, o sea, el Sol se sitúa en la constelación de Leo, es su casa, mientras que la Luna se sitúa en Cáncer. Y en cada uno de los hemisferios que parten tanto de Leo como de Cáncer, pues son las casas
respectivamente diurnas y nocturnas, se ve mejor en este esquema. Lo que os digo, el Sol lo colocamos en Leo y todo el hemiciclo zodiacal correspondiente, que parte de Leo hasta Capricornio, es diurno, mientras que la Luna está en Cáncer y el hemiciclo correspondiente es nocturno. Bueno, Mercurio nos dice exactamente Ptolomeo que está precisamente asociado a las dos primeras constelaciones adyacentes a Cáncer y a Leo, es decir, que está asociado, sus casas son Géminis y Virgo, esas son sus dos casas, y el resto de planetas se van colocando a medida que, digamos, más distancia de nosotros. Aquí lo podéis ver perfectamente en detalle. Fijaros, esta es la figura del Sol y aquí tenemos su casa, su regencia, como también se denomina, Leo. Está en la rueda de su carro triunfal, aquí tenéis representado a Leo. Mientras que Mercurio tiene sus dos regencias, Géminis, la nocturna, y Virgo, la diurna. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que observamos en el cielo de Salamanca? La parte que conocemos así, la parte restante de la bóveda de Abraham, pues vemos que el Sol está en la constelación de Leo. He dicho que es una obra de carácter, en primer lugar, artística. Obviamente se decide por una representación en este momento basada en los textos, en una primera edición impresa del Poeticon Astronomicon de Higino, el poeta latino Higino, y esa obra, que aparece en Viena en 1482, se ilustra con una serie de grabados que son bastante parecidos, aunque aquí el artista ha tomado bastantes libertades. No es exactamente los mismos, pero digamos, se eligen este tipo de representaciones. Hoy en día, si hubiéramos querido representarlo exactamente con coordenadas y todo, obviamente sabemos, como hemos dicho antes, los planetas se mueven a lo largo de la eclíptica, que recordar que estaba por aquí. Pero bueno, aquí se está haciendo una representación en primer lugar artística, entonces al Sol se nos representa con este diagrama que aparece básicamente en el Poeticon Astronomicon. Y lo mismo pasa con Mercurio, que aquí lo tenemos en la constelación de Virgo. Entonces, hemos dicho, si no hubiera ningunos planetas, este cielo sería inmortal, podría corresponder a cualquier época, porque las constelaciones no se mueven. Pero si hay planetas, entonces ya podemos empezar a pensar si podemos saber a qué fecha puede corresponder esto. Entonces, en nuestro caso, ¿qué es lo que tenemos y lo que no tenemos? Por una parte, como acabo de decir, tenemos al Sol en Leo y a Mercurio en Virgo. Y lo que no tenemos es, en esta banda zodiacal de 5 constelaciones zodiacales, no hay ninguno de los otros planetas que se conocían entonces. La Luna, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Entonces, sí que podemos usar toda esa información para intentar averiguar si esto corresponde a una posible fecha. Desde que se instalaron en su ubicación en el patio de escuelas menores, pues varios investigadores han intentado precisamente responder a esta pregunta. Claro, hay que tener en cuenta la periodicidad de las órbitas planetarias. Luego, en puridad, habrá no solo una, sino muchas posibles fechas en las que se vuelve a repetir esa configuración. Así que, por tanto, al menos si queremos tener éxito, hay que introducir alguna hipótesis adicional que nos limite los casos posibles. ¿Qué se ha considerado habitualmente? Pues o bien fechas relacionadas con el periodo de construcción y decoración de la bóveda, o fechas significativas para la Universidad de Salamanca, como por ejemplo la fecha de su fundación en 1218, o la de concesión de la Carta Magna en 1254, o alguna otra fecha por el estilo. Lo que he hecho yo en mi estudio para analizar esta cuestión es utilizar este software astronómico que se llama Stellarium, que tiene una precisión de 1 segundo de arco desde el año 2000 antes de nuestra era hasta el año 6000 de nuestra era. 1 segundo de arco es inapreciable, es decir, para determinar si está en una constelación o otra, un planeta es absolutamente exacto y perfecto. Y como doble chequeo, pues he utilizado también
el programa Horizons del Jet Propulsion Lab de la NASA, que representa pues, el estado del arte en el cálculo de efemérides astronómicas y es el que se utiliza en el lanzamiento de todos los satélites actualmente. Bueno, entonces, en un primer momento hice un análisis que me he comprendido entre 1200 y 1600. Y fijaros, aquí ya uno se empieza a dar cuenta que empieza a haber muy pocos casos. De esas posibles periodicidades que os decía, en 400 años solo hay, creo que hay 8. O sea, son muy pocas, ¿de acuerdo? Y no solo eso, sino que si os fijáis en esta tabla, no sé si se lee ahí al fondo, del periodo relacionado con la construcción de la biblioteca, solo hay un año posible, 1475. ¿De acuerdo? Del 15 al 28 de agosto. 14 días duró ahí la situación que se ve pintada en el cielo de Salamanca. Y ahí podéis ver típicamente una de esas noches, la correspondencia al 15 de agosto de 1475, veis al Sol en Leo, no sé si lo veis, Mercurio, que es este puntito, está en Virgo, y el resto de planetas andan por otras zonas de la eclíptica. La eclíptica es esta línea, esto es una representación plana del cielo, la misma que se utiliza para hacer los mapamundis, la representación de Mercator. Entonces podemos ver de un vistazo todo el cielo. Hay deformaciones, a medida que nos acercamos a los extremos, las constelaciones empiezan a hacerse más grandes, pero para nuestra parte, nuestro interés, que es la banda zodiacal, es perfecta. Bueno, y en principio lo dejé ahí, pero después de unos días, bueno, ¿por qué parar en 1600? ¿Por qué no miramos a ver qué es lo que pasa más hacia adelante? Entonces, después de unos días, repetí el análisis y empecé a ver que se cumplía otra vez la misma pauta. Había muy pocos casos y a veces con unos intervalos muy largos entre dos de ellos posibles. A veces ocurren cada 50, 60 años, pero a veces pasan cientos de años, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, comencé a hacer las simulaciones y llegué hasta 1881, que hay un caso posible. Pero, sin embargo, a partir de aquí, continuando con las simulaciones, comencé una larga travesía sin casos posibles, o sea, ninguno ya en todo el siglo XX, y a estas alturas, a finales del siglo XX, ya llevaba 700 años de simulaciones. Entonces, ya al inicio del siglo XX se iba intuyendo que iba a haber un caso próximamente, pero bueno, ¿cuándo podía ser este caso? Pues mi sorpresa fue mayúscula cuando al llegar a 2022 vi que otra vez se repetían las condiciones del 22 al 25. Y como ya llevaba varias horas haciendo los cálculos, dije, a ver si el programa se ha cogido algún tipo de... Y reinicié el programa, volví a dar lo mismo. Y digo, bueno, a ver si el ordenador se ha vuelto loco. Reinicié también el ordenador y volví a dar lo mismo. O sea que dije, pero aún así vamos a ir al Jet Propulsion Lab, no sea que algo haya pasado. Y también coincidía, o sea que efectivamente este año, del 22 al 25, eso es lo que decía en el título de la charla, el retorno del cielo de Salamanca. ¿Y qué vamos a poder ver? Pues vamos a poder ver algo parecido a esto que está aquí. Al atardecer veremos a Mercurio, que está aquí, veis la constelación de Virgo, veremos a Mercurio, aquí un poco más ampliado, porque si no, no sé si los que estáis ahí atrás vais a conseguir verlo, y en correspondencia con lo que vemos en el cielo de Salamanca, que Mercurio está en la constelación de Virgo. Si seguimos tenemos la suficiente paciencia de participar en el maratón del cielo de Salamanca, pues al amanecer veremos algo de este estilo. Leo, que está saliendo por el horizonte, y Venus, que todavía es visible en la constelación de Cáncer. La Luna estará en Géminis, Júpiter lo tendremos aquí en esta parte de la eclíptica, y para conmemorar esta efemérides, precisamente, por lo que vamos a organizar este año, del 21 al 24 de agosto, el retorno del cielo de Salamanca lo vamos a celebrar con el maratón del cielo de Salamanca. Y nada, os esperamos, espero que si estáis por aquí, y gracias a todos por vuestra atención.